Pasamos a la octava comunicación del doctor Javier Martínez Sanz. Ya le felicitamos de antemano. Y es sobre Metabolic Related Outcomes After Switching from Tenofovir disoprossil fumarato to Tenofovir alafenamida in Adults Living with HIV, a Multicenter Prospective Cohort Study. Bueno, gracias Miguel por la felicitación y por la introducción. Y bueno, me sumo a los agradecimientos al comité por haber seleccionado nuestro trabajo para ser presentado hoy. Y como veis, vamos a seguir hablando de metabolismo e intentar responder algunas de las dudas que tenemos en concreto con el TAF. Bueno, no hace falta que lo diga en este foro. El TAF está situado hoy en día entre las pautas preferentes de casi cualquier régimen en cualquier guía, y entre los problemas por los que nos tenemos que preocupar, como veis, se encuentra el incremento de peso, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos planteamos en este trabajo que hemos hecho en CORIS es evaluar los cambios en el peso, en marcadores de laboratorio y en la incidencia de eventos clínicos, que al final es la pregunta importante, relacionados con el metabolismo en personas con VIH que están con TDF y cambian a TAF. Hemos utilizado los datos de CORIS y hemos incluido a pacientes adultos con VIH seguidos desde 2015, que es la fecha donde se comenzó a utilizar el TAF, que están en supresión virológica y que están recibiendo triple terapia con TDF durante al menos 12 meses, ¿vale? Como veis, hemos considerado la visita basal el momento del cambio de TDF a TAF sin cambio en la familia del tercer fármaco, y hemos emparejado, hemos sido estrictos con esto, uno a uno con participantes que mantienen su triple terapia con TDF, considerando ese mismo momento desde el inicio del tratamiento como visita basal, ¿vale? Hemos excluido los participantes que utilizaron algún otro análogo entre TDF y TAF, o aquellos que también cambiaron la familia del tercer fármaco. Nuestro endpoint principal ha sido la diferencia media de peso en la semana 144, con un seguimiento de 3 años, y como endpoint secundarios, como hemos comentado, hemos evaluado los cambios en colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, cociente colesterol total HDL y el índice de estatosis hepática. Hemos medido también la proporción de pacientes con sobrepeso u obesidad a 144 semanas y la proporción de pacientes que desarrollan nueva aparición de diabetes, hipertensión, uso de hipolipemiantes o criterios de estatosis hepática por este índice, el HSI por encima de 36. Hemos emparejado a los pacientes mediante un propensity score. Inicialmente, como digo, hemos tenido muy en cuenta el tiempo desde inicio de tratamiento hasta el switch, ya que, como sabéis, la ganancia de peso es mayor durante el inicio del tratamiento. Por lo tanto, hemos sido muy estrictos con esto, y una vez emparejados por tiempo de seguimiento desde el inicio, pues como veis, hemos hecho el propensity con el resto de covariables que hemos considerado: edad, sexo, grupo de transmisión, nivel educativo, raza, diagnóstico previo de SIDA, peso inicial, uso de fármacos asociados a ganancia de peso como los corticoides o los psicotropos, recuento de CD4 y tercer fármaco, ¿vale? Como veis a la derecha, nos hemos asegurado que las diferencias estandarizadas estén por debajo del 10%. Podéis ver también que la diferencia principal entre los dos grupos era el tercer fármaco. Había mucho más pacientes con TAF acompañado de integrasa, por lo tanto hemos tenido que sacrificar muchas integrasas para poder hacer un emparejamiento estricto, y como veréis, la mayoría de pacientes están con no análogos, y luego hemos utilizado modelos G ya para calcular los odds ratio o los coeficientes. Aquí veis la tabla de las características basales. Aquí tenéis la cohorte final emparejada. Como veis, 1.446 pacientes por grupo, una mediana de 38 años, 85% varones, 75% de Europa Occidental. Solo tenemos un 3% de participantes de raza negra, y como digo, al no permitir un cambio de un tercer fármaco a otro, la mayoría están con no análogos, ¿vale? Un 69%, en torno a un 20% están con IPs y un 10% con integrasas, que son raltegravir y el vitegravir, ¿vale? La mediana de seguimiento es de 55 meses. Bueno, aquí simplemente por
por que veáis el resto de características basales. El IMC basal está en torno a 24. La comorbilidad más frecuente era la hipertensión, en torno a un 20%. 5% aproximadamente de uso de estatinas, 3% de diabetes basal. Aquí veis a la izquierda el resultado del endpoint principal, que es la ganancia de peso a 3 años. Veis que los participantes que cambiaron a TAF ganaron 1,2 kilos desde el momento del switch, frente a 0,7 en los que se mantuvieron con TDF, ¿vale? Como veis, los intervalos no se tocan, esta diferencia es significativa, aunque bueno, probablemente no parece muy clínicamente relevante ganar 500 gramos en 3 años. A la derecha veis los análisis de subgrupos, donde vemos que sí hubo más ganancia de peso en los participantes en el subgrupo, como digo, era muy pequeño, un 10%, que estaban con inhibidores de la integrasa. También ganó más peso la mujer que el hombre, los participantes de raza negra, también las diferencias fueron mayores, y en los participantes que partían por debajo de 200 CD4, ¿vale? Características que hemos visto ya pues, prácticamente en cualquier cohorte. En el estudio de categorías de índice de masa corporal tampoco encontramos diferencias significativas. Aproximadamente un 2% de participantes en cada grupo aumentó la obesidad en un 2% aproximadamente. El sobrepeso aumentó en 1 punto en el TDF, en 3 puntos en el TAF, pero no fue significativo, ¿vale? Aquí muestro los resultados del estudio de lípidos, donde sí vemos más diferencias, con un aumento de 10 puntos en el colesterol total en el grupo de pacientes que cambió a TAF, frente a 2,3 en el grupo que mantuvo TDF. También aumentó el colesterol LDL, 5 puntos frente a 1,3. También aumentó el HDL, 2 puntos frente a 0,6. Aumentaron también los triglicéridos, 13 puntos frente a 1,8. Y el ratio colesterol total HDL, ya que aumentaron los dos, como veis, se mantuvo totalmente estable en ambos grupos, ¿vale? Tampoco hubo ninguna diferencia en el índice de esteatosis hepática. Y por último, el endpoint más importante, que son los criterios ya, las enfermedades relacionadas con el metabolismo. Como veis, pues hubo un 1,4% de incidencia de diabetes a 3 años en ambos grupos, por lo tanto no hay diferencias. Tampoco la hubo en la hipertensión, 4,8% de nuevos diagnósticos de hipertensión en la rama de TDF frente a 3,5 en la rama de TAF, no es significativo. Tampoco lo es el uso de hipolipemiantes, 4,4 frente a 4,2, y tampoco lo es el diagnóstico clínico, digamos, de esteatosis hepática mediante este índice 5,8 frente a 5,2. En CORIS, bueno, lo podemos discutir ahora, no están recogidos datos ecográficos, o al menos hasta este momento no lo estaban, como para poder diagnosticar la esteatosis de una mejor manera. Por lo tanto, podemos concluir que tras 144 semanas, el cambio de TDF a TAF se asoció a un leve aumento de peso, 500 gramos, y a un incremento de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y HDL, sin diferencias en el cociente colesterol total HDL. Esto no se ha asociado a un aumento de incidencia de sobrepeso, ni de obesidad, ni tampoco de los eventos clínicos metabólicos que hemos analizado. Por tanto, bueno, la decisión de cambiar el TAF en participantes que ganan peso, pues bueno, debe ser individualizada, teniendo en cuenta los efectos que todos conocemos del TDF y las características de cada paciente. Y bueno, igual que han comentado antes, el trabajo está también publicado en este tiempo desde que enviamos el Astra, por si lo queréis consultar un poquito más en profundidad. Muchas gracias a la CORIS, a todos los compañeros que han colaborado y a vosotros por estar aquí escuchando. Enhorabuena, Javier. Una pregunta. No habéis visto que impacte en los eventos clínicos, pero ¿os habéis planteado, a lo mejor si lo habéis hecho, si cambia el riesgo según las calculadoras de riesgo de diabetes o de riesgo cardiovascular? Sí, no lo hemos hecho. Es una muy buena pregunta. Intentamos ser estrictos con el endpoint y efectivamente se me ocurrió a posteriori, la verdad, que lo podíamos haber añadido al paper. Tampoco lo pidieron los revisores, que luego me chocó, porque es una... Otro paper. Sí, porque es verdad que es una pregunta, pues bueno, parece obvia cuando se ocurre, pero no lo hemos calculado.
Javier, una pregunta que yo ya estoy loco con el tema este del TAF y el TDF, si aumenta peso. ¿Tú dirías que el TAF incrementa el peso, como has puesto en conclusiones, o que el TDF disminuye el peso? Yo me voy a mojar. Creo que con los datos que tenemos podemos decir que TDF sí que tiene un efecto supresor del peso. Se ha visto en los ensayos de PrEP, se ha visto en ensayos de hepatitis B. Creo que ese efecto está ahí. Es verdad que con los datos que tengo ahora, pues bueno, sí que parece que hay un pequeño aumento de peso al cambiar a TAF. Y si me tuviera que mojar, probablemente diría que es más el efecto de soltar el TDF que de coger el TAF. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier.